Muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Asociación Costarricense de Ingeniería de Transporte les da la bienvenida esta tarde a la charla Modelación de la satisfacción con el transporte público, con el panelista, el ingeniero Jaime Allen Monge. Antes de presentar al panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas se evacuarán al finalizar la conferencia. Por otra parte, la grabación de esta charla la podrán encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahora le doy la palabra al ingeniero José Antonio Vives, presidente de la Asociación Costarricense de Ingeniería de Transporte, para que dé unas palabras introductorias. Muy buenas noches, Carol. Muy buenas noches, Jaime. También igualmente a todos y todas las que el día de hoy están conectados a este foro y a los que posteriormente podrán acceder a esta grabación. La Asociación Costarricense de Ingeniería de Transporte es una asociación adscrita al Colegio de Ingenieros Civiles que busca fomentar el intercambio interdisciplinario de conocimientos y experiencias profesionales en ingeniería de transportes. Campo profesional cuyo objetivo primordial es mejorar las condiciones de vida en nuestras sociedades mediante la aplicación práctica de conocimientos técnicos basados en diferentes disciplinas, como matemáticas, física, tecnologías de información, investigación de operaciones, estadísticas, ciencias naturales, ciencias sociales, entre otras. El mayor énfasis de la ingeniería de transportes está en la adecuada atención de las necesidades de movilidad de la población, tanto a nivel de personas como de bienes, buscando las mejores condiciones técnicas y económicas para la sociedad y respetando los valores que la sociedad ha establecido como fundamentales, tales como la ética, protección del ambiente, la inclusión social y la sostenibilidad en el desarrollo. A través del ejercicio profesional en ingeniería de transportes, se buscan enfrentar, sobre una base técnica, problemas asociados a diferentes etapas del desarrollo de intervenciones y proyectos relacionados con sistemas de movilidad, planificación, diseño, construcción, mantenimiento, operación y control de tales sistemas de movilidad. Así es que desde la óptica de la especialidad técnica profesional, mediante este foro, se busca compartir diferentes conocimientos, entre ellos los aspectos importantes que se deben considerar al desarrollar una modelación de satisfacción con el transporte público, en donde se indique en qué tan probable es que los usuarios reutilicen el sistema y lo recomienden. De igual manera, poder presentar metodologías para modelar esta satisfacción. Agradecemos a todos el día de hoy estar en este evento que la Asociación Costarricense de Ingeniería de Transportes organiza con el Colegio de Ingenieros Civiles. Adelante, Carol. Muchísimas gracias al ingeniero José Antonio Vives. Voy a presentar a nuestro panelista de esta tarde. El ingeniero Jaime Allen Monge es ingeniero civil de la Universidad de Costa Rica con un máster en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de California en Berkeley. Doctor en Ciencias de la Ingeniería de Pontificia Universidad Católica de Chile. Por su tesis doctoral, Modeling Satisfaction with Public Transport, recibió el premio Abertis Chile de investigación sobre gestión de infraestructuras del transporte y seguridad vial en el año 2018. Se ha desempeñado como asistente, ingeniero e investigador en el área de pavimentos, gestión de activos de transporte, ingeniería de la seguridad vial y de transporte en el programa de infraestructura de transporte de el ANAME en la Universidad de Costa Rica durante 20 años. Además, fue profesor de la Maestría de Ingeniería de Transporte y Vías y licenciatura en Ingeniería Civil en la Universidad de Costa Rica durante 2 años. Sin más, le damos la palabra al ingeniero Jaime Allen para que inicie su conferencia. Don Jaime está silenciado. Perdón, ahora sí. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Agradezco al ingeniero José Antonio por la invitación de parte de ACITRA y a Carol en representación del Colegio de Ingenieros Civiles por esta invitación. Espero que sea un tema del interés de todos, ¿verdad? Como lo es el transporte público. Nada más, bueno, y también gracias por la presentación. Nada más quiero decir que esta presentación consiste en lo que fue mi tesis doctoral.
Obviamente que la presentación la he variado un poco para la audiencia, pero básicamente lo que voy a presentar fue lo que se realizó en la tesis. Y al final sí voy a incluir parte de lo que hemos continuado investigando en Costa Rica sobre este tema. Entonces voy a dar inicio ya. Listo. Ok, entonces, bueno, el transporte público todos lo conocemos, ¿verdad? Es básicamente el transporte en buses, metro, trenes, interurbanos. Bueno, pueden haber otros vehículos, ¿verdad? Pero lo más común son los buses y el metro. En Costa Rica tenemos los buses, ¿verdad? El esquema de la presentación es el siguiente. Básicamente vamos a tener una introducción al problema, que es de qué se trata el tema principal de la tesis, sus objetivos. Vamos a hablar sobre la literatura actual y la propuesta de trabajo, y específicamente qué son las hipótesis más relevantes que se proponen. Luego vamos a hablar de la recolección y análisis de los datos. Después vamos a pasar a lo que son los resultados y finalmente las conclusiones. Ahí me faltó nada más en el séptimo punto, qué es lo que estamos investigando ahora en Costa Rica sobre este tema. Entonces, ¿qué es la satisfacción? Creo que esto es un constructo, ¿verdad?, psicológico que todos conocemos bien. Es qué tan satisfechos estamos con algún servicio o algún producto. Entonces, ¿qué significa la satisfacción? Es una medida de cómo los servicios cumplen o superan las expectativas del cliente. Si un cliente tiene altas expectativas, va a tener menor satisfacción. Si un cliente tiene pocas expectativas, tendrá mayor satisfacción con el mismo desempeño, ¿verdad? Entonces, obviamente, entre mayor desempeño del servicio, mayor satisfacción para todos. Esto es muy relevante porque la satisfacción correlaciona con la intención de recompra, de recomendación. Esto es que yo recomiendo a alguien de un servicio que yo utilicé, la lealtad y la retención de clientes. La lealtad y retención de clientes está relacionada con seguir comprando o seguir adquiriendo ese bien o servicio, ¿verdad? La satisfacción, específicamente en el transporte público, la satisfacción con el transporte público está asociado mucho a la percepción de la calidad del servicio. Casi que pueden ser intercambiables estos dos conceptos. Entonces, la satisfacción con el transporte público es una métrica agregada de la satisfacción percibida con diferentes atributos. Entonces, ¿a qué nos referimos con atributos? Accesibilidad, comodidad, la confiabilidad de los parámetros de servicio, el tiempo de viaje, el tiempo de espera, ¿verdad? La frecuencia, cada cuánto viene un servicio de bus, por ejemplo, viene cada 5 minutos, cada 10 minutos. La rapidez, esto es qué tan rápido va en la velocidad, y la seguridad. ¿Cuáles son los más relevantes? Entonces, esto engloba el objetivo principal de la tesis. ¿Esto por qué es importante? Porque esto nos permite diseñar políticas específicas, ¿verdad? Si hay algún atributo que es el más relevante, ese es el que nosotros deberíamos tratar de mejorar, ¿verdad? Y además es importante en general con el transporte público porque esto incentiva una partición modal sustentable, porque el transporte público permite mover más personas en un solo vehículo, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos mover a los usuarios del transporte privado, motocicletas y carros hacia el transporte público. Ok, entonces, ¿cuál es el problema? Existen revisiones de la literatura, Satisfacción con el transporte público, Évoli Mazzula, de Oña y de Oña, ya con lealtad hacia el uso del transporte público de Van Lierop en 2017. Y si uno lee todos estos artículos, uno ve que los principales son los enfoques cuantitativos, ¿verdad? Lo queremos averiguar cuál es el atributo más relevante hacia la satisfacción con el transporte público. Existen análisis factoriales, ecuaciones estructurales, regresiones lineales, discrete choice models, que son híbridos con variables latentes, y modelos Probit y Logit ordinal. Todos estos son modelos de regresión estadísticos o modelos econométricos, ¿verdad? En general, no existe un consenso o método predilecto.
Aquí, en lo que yo les voy a presentar, vamos a utilizar las ecuaciones estructurales. ¿Por qué? Porque permiten modelar estos constructos psicológicos, ¿verdad? La satisfacción es algo psicológico, es una percepción. En la literatura se especifica que la confiabilidad es uno de los atributos más relevantes, si no el más relevante en todos los casos. No siempre, ¿verdad? Pero sí es uno de los más relevantes, casi siempre. Ok. ¿Cuál es el objetivo general de la investigación? Es desarrollar un modelo general de satisfacción con el transporte público que permite determinar los atributos más relevantes en distintos contextos. Esto es, diferentes modos de transporte y diferentes ciudades, que incluya la heterogeneidad, esto es, las características de las personas, género, edad, educación, y además de características de su viaje, porque no va a ser lo mismo una persona que tiene un viaje que dura 15 minutos a alguien que dura 40 minutos, ¿verdad? O una persona que tiene que hacer un transbordo, por ejemplo, hacer un transfer, un cambio de vehículo. Y vamos a buscar que estos modelos sean coherentes con una teoría psicológica. En este caso, la teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow, que ahorita la voy a explicar. Ok, entonces, recapitulemos sobre los vacíos que existen en la literatura. Primero, no hay un consenso sobre cuál técnica econométrica o estadística utilizar para hacer estos modelos. La heterogeneidad no se ha incorporado de una manera sistemática, ¿verdad? A veces no se toma en cuenta, entonces a veces asumen que toda la población es igual y esto es lejos de ser cierto, ¿verdad? Siempre se ha asumido una relación lineal. Y bueno, en algunas investigaciones se han hecho modelos no lineales, pero son muy pocos. No existe una teoría, un sustento teórico para los modelos de satisfacción. O sea, no existe una teoría psicológica que los fundamente. Y después no se han analizado una serie de componentes que son incidentes críticos, cuando existe una reforma de la red, variables operativas, medidas del servicio. Y vamos a ver ya para el caso de Santiago, si existe una relación entre la satisfacción y la evasión, que es otro tipo de comportamiento, ¿verdad? Básicamente es no pagar el pasaje. Ok, entonces, ¿cuáles son los objetivos específicos que van a determinar la tesis para cumplir el objetivo general? Primero, captar la heterogeneidad de los usuarios y sus viajes. Después, captar subpoblaciones heterogéneas, por ejemplo, hacer modelos distintos, o sea, que tengan coeficientes distintos entre dos poblaciones, por ejemplo, género, hombre y mujer. Captar relaciones no lineales, establecer si la teoría de motivación humana de Maslow ofrece un fundamento teórico para los modelos de satisfacción. Y después, en lo último, es ya los diferentes casos de estudio. Entonces, es determinar si incluir una variable de incidentes críticos mejora los modelos, si al hacer una reforma importante yo puedo determinar si esta reforma afecta la satisfacción. Esto lo vamos a ver con el caso de Barcelona. Y si las variables operativas mejoran los modelos. Entonces aquí lo vamos a ver con la base de datos de Metro de Santiago, que tenemos variables operativas. Y por último, si existe una relación de satisfacción-evasión. Esto es, si una persona que está menos satisfecha con el servicio va a tender a evadir ese servicio, ¿verdad? Esa es la pregunta ahí. Ok, ahora vamos a pasar a los componentes principales de la revisión de la literatura. Entonces, ¿por qué es que yo me hice la pregunta? Tiene que existir una teoría psicológica que fundamente cuáles son los componentes más relevantes. Y después de leer un montón de papers, ¿verdad? Yo llegué a la determinación de que un sistema de transporte público tiene que cumplir ciertas cosas primero, antes de poder aspirar a otras cosas. Y esto es muy intuitivo, ¿verdad? Entonces, la teoría de Maslow, que es ya para la vida general, ¿verdad?, de las personas, postula lo siguiente, que hay necesidades que conforme se van cumpliendo, uno necesita la que sigue. Entonces son cinco escalones de una pirámide. Entonces aquí están al revés, ¿verdad? Primero básicas, luego de seguridad y protección, luego sociales
luego de estima y luego de autorrealización. Las básicas son de fisiológicas y de supervivencia, o sea, apenas alimentarse y sobrevivir. De seguridad y protección ya es de protegerse uno mismo, ¿verdad? Contra peligros, entonces seguridad física, tener buena salud, en una vivienda. Después, sociales ya involucran a otras personas, tener una familia, un grupo de amigos, ser aceptado. Después, de estima y reconocimiento es autoestima o hasta la estima que vienen de otras personas. Ese es el cuarto escalón. Y el quinto es de autorrealización. Esto básicamente es que uno está haciendo lo que más le gusta. Esa es la determinación. Bueno, de una vez les digo, esta teoría es bastante vieja, es de 1943, pero tuvo bastante aceptación en la literatura en muchos ámbitos. Obviamente que ha sido cuestionada en algunos casos, pero también ha sido aceptada y hasta ampliada, ¿verdad? Entonces, aquí lo marqué. Hay un estudio del 2010 que la amplía y ya tiene como varios eslabones más, ¿verdad? Y a veces dicen que, bueno, es que ciertos escalones no tienen que ser uno antes que el otro, sino al mismo tiempo. Pero en teoría, o sea, la teoría, digamos que ha tenido aceptación. La misma ha sido utilizada para niveles de servicio en transporte público en algunos estudios, ¿verdad? Pero lo que yo encontré es que no existe un estudio aplicado al transporte público que pruebe o trate de demostrar si la teoría se fundamenta, ¿verdad? O sea, si fundamenta los modelos de satisfacción. ¿Por qué esto puede ser difícil? Porque uno tendría que postular eso y verlo en diferentes casos, ¿verdad? O sea, en diferentes ciudades que tal vez tengan un modo similar. Entonces, por eso es que no es tan fácil, ¿verdad? Y uno tiene que hacer la investigación específicamente en eso. Ok, esa es la principal pregunta. Luego, ya pasamos de la teoría psicológica a marketing. En marketing ha sido aceptada esta teoría y ya lo han, digamos, desmenuzado un poco más en diferentes tipos de atributos. Entonces, básicamente, en este dibujito que está aquí, tenemos 4 tipos. Tenemos atributo básico de insatisfacción. Esto quiere decir, vea, aquí va la satisfacción, ¿verdad? Esto quiere decir que este atributo tiene que estar en un mínimo para yo poder optar a satisfacción, ¿verdad? Entonces son cosas mínimas, ¿verdad? Lo básico. Después, desempeño críticos son lineales en toda la escala de satisfacción. Es esta. Esto va a ser algo relevante, ¿verdad? Para obtener satisfacción que tiene que estar presente. Y después, excitación o satisfactor. Entonces, por ejemplo, es esta. Entonces, una vez que ya obtiene un cierto nivel de satisfacción básica, esto te puede dar el plus, el valor agregado, ¿verdad? Pensémoslo en algo como valor agregado. Ese es el de excitación o satisfactor. Y luego, una línea que ni siquiera aparece ahí es algo que no, ninguna de las dos, ¿verdad? O sea, puede estar o no, no me va a aumentar la satisfacción. Entonces, vemos que en marketing esto ha sido aceptado. Un estudio referente es el de Cano et al. En 1984 y en el 2004 es este Matzler que presenta la teoría. Ok, entonces en mi tesis yo propongo que va a haber una separación de 3 grupos conforme lo que ya acabamos de ver. Van a haber los atributos funcionales utilitarios, los de seguridad y protección y los hedónicos o de excitación. Básicamente, los funcionales utilitarios son los que te dan el servicio más básico de transporte. Eso es, te llevan de A a B, ¿verdad? Y entonces estos van a ser accesibilidad, confiabilidad, frecuencia y movilidad. Todo esto tiene que ver con llegar de punto A a punto B. Qué tan frecuente es el servicio, qué tan rápido es, qué tanto está, qué tan denso, ¿verdad? Están, por ejemplo, las paradas de bus, etcétera. Luego, seguridad, protección, nos referimos a, ya estando en el servicio, accidentes de tránsito, asaltos, seguridad, protección contra caídas y golpes, y seguridad, protección contra clima y temperaturas extremas. Por ejemplo, en Santiago, en los veranos, puede llegar a 35 grados un día normal, y si te bajas al metro y te metes, eso está a 40 grados ahí. Entonces, ya eso se trata de evitar eso, ¿verdad? En Costa Rica, por ejemplo, cuando llueve, qué sé yo,
Puede ser que la gente opte por otra manera, como un taxi o un taxi colectivo, o qué sé yo, un servicio de estos que uno llama al vehículo para que lo recoja, ¿verdad? En lugar de usar el transporte público, ¿verdad? Entonces, esos son. Después, hedónicos de excitación es lo que yo les llamaba de valor agregado, ¿verdad? Estos son aspectos adicionales que el usuario percibe de manera positiva. Asientos cómodos o solo sentarse, ¿verdad? En un viaje largo, las personas mayores o que tienen dificultad de movilidad prefieren sentarse. Comodidad, lugares de pago, que sea fácil. El espacio, el estado físico. El espacio ya me refiero no de como muy hacinamiento, ¿verdad? Porque eso entraría en la protección. Estética, la imagen, la información, esto es muy importante, tener información del servicio y Wi-Fi, tener una red inalámbrica dentro del vehículo, por ejemplo, son ejemplos. Ok, entonces ahora les voy a hablar sobre la recolección de datos. Esta tesis es bastante grande, o sea, fue un poco monumental en el sentido de que se analizaron muchas bases de datos. Se analizaron 6 bases de datos externas, esto refiero que las bases de datos ya las tenían, ya tenían los cuestionarios hechos y ya tenían las preguntas, ¿verdad? Yo hice toda la gestión para conseguir las bases de datos, que no fue fácil, ahí las conseguí. Y la 7ª va a ser el diseño experimental que yo hice. Entonces, nada más les voy a hablar brevemente de lo que son las bases de datos. Básicamente son encuestas de satisfacción donde se obtienen las características sociodemográficas de la persona, del tipo de viaje y del tipo de usuario, y se tiene una métrica de la satisfacción global con el servicio y con los atributos. Esto ustedes han contestado encuestas de satisfacción que le ponen qué tan satisfecho está con esto, del 1 al 10, o del 1 al 7, o del 1 al 5, ¿verdad? También algunas preguntas de actitud del usuario hacia el sistema de transporte público. Entonces, aquí están las 6 bases de datos externas. La de Santiago Buses son 9 periodos, que son cada 3 meses, donde yo tengo 5,000 encuestas en cada una. Importante aquí ver que se les preguntaba a la persona cuánto es su tiempo espera, su tiempo de viaje, y además se les preguntaba satisfacción con esos elementos, ¿verdad? Luego, la de Milán Trenes son 7 periodos que eran cada 6 meses. Entonces, bueno, nada más para recapitular, 9 periodos en Santiago son 3 años. En Milán Trenes, 7 periodos cada 6 meses son 3 años y medio. 14,000 cada periodo. Entonces, estas eran 96,000. Esta es la más grande. Y además, algo interesante de esta base de datos es que se presentaban los incidentes críticos y por cada atributo se le preguntaba si había tenido un incidente crítico de eso. Entonces, eso es importante. También sobre la lealtad. Estos son los trenes interurbanos en la ciudad de Milán, ¿verdad? Y la gente se mueve de ciudades que quedan aledañas a Milán hacia Milán. En Santiago Buses en toda la área metropolitana. En Madrid Metro, un periodo son 10,000 encuestas, pero tengo 4 cuestionarios de 2,500 que se preguntaron diferentes atributos, entonces ese fue interesante. También incidentes críticos y lealtad. Luego, en América Latina, la de los buses, esta fue la que se utilizó para la hipótesis de Maslow. Esta es importante porque son 4 ciudades distintas. Santiago, Ciudad de México y 2 ciudades en Brasil. Entonces, 1 o 2 periodos, 6 ciudades. Después, la de Barcelona de buses, como les comenté, lo importante es que se hizo un cambio en el sistema de buses de esa ciudad. Esa ciudad tenía líneas espagueti, que es un montón de líneas que van hacia el centro. Tal vez eso les suena como un poco familiar, porque en San José más o menos es así, ¿verdad? Entonces, esa ciudad hizo una reforma donde se cuadraron diferentes corredores que tuvieran alta frecuencia. Entonces, esa es interesante porque la encuesta se hizo durante esa reforma. Lo que iban haciendo es abriendo corredores progresivamente. Y después la de Santiago Metro, donde yo tengo 42 periodos, una cada mes, o sea, 1,000 cada mes. Y además tengo variables operativas. Entonces, yo le solicité a Metro que me diera variables operativas y logré conjuntar una base de datos de 1.4 millones de datos. Eso es muy, muy rico.
Ok, ahora les voy a hablar sobre el diseño experimental. Esto fue el diseño que yo hice, el cuestionario en Santiago. Luego de haber analizado todas las demás anteriores, ¿verdad? Todas las bases de datos, hicimos grupos focales para ver cuáles eran los atributos más relevantes. Bueno, además ya sabíamos por las encuestas que se habían hecho más o menos cuáles eran, pero además queríamos saber sobre el tema de la evasión. Entonces, hicimos unos ítems específicos donde se pregunta como la satisfacción con el usuario evasor o las personas que evaden, ¿verdad? Esto es importante. Y además, al final, luego de mucha discusión con mi profesor bueno, de hecho, como la mini empresa dentro de la universidad que iba a hacer la encuesta, porque a ellos tampoco les gustaba mucho, llegamos a la conclusión de que podíamos hacer los ítems del comportamiento evasor de los usuarios. Esto era al final de la encuesta, les preguntamos, la última semana, ¿cuántas veces validó? Siempre, ¿verdad? Sí, lo mismo, con una escala del 1 al 7. Entonces, ahí podíamos ver como autoconfesionalmente si la gente evadía o no. Y resultó, bueno, ahora lo vamos a ver en los resultados, pero la pregunta sí fue válida, ¿verdad? Otros aspectos novedosos de esto fueron satisfacción con alternativas, con otros modos, la cautividad o cautividad es que el usuario no tiene otros modos como viajar, entonces solo pueden viajar por el bus, por ejemplo, y el estado de ánimo, ¿verdad? Las encuestas se hicieron en los andenes de metro, y esto es cuando pasan el torniquete, ahí les hacíamos las encuestas, y en los paraderos de bus con se hizo estadísticamente con los flujos, ¿verdad? de pasajeros. Esa es la encuesta, esa es la base de datos 7. Ok, entonces, ¿cómo es que se recolectan los datos para todas las encuestas? Bueno, básicamente se hace un cuestionario, las características del usuario, como ya lo dijimos, y las preguntas son así. Nada más voy a leer una como para que tengan una idea. Satisfacción global con el sistema de transporte, usando notas de 1 a 7, como en el colegio, en general, ¿con qué nota evalúa el sistema de transporte público de Santiago, Transantiago? Y las notas del 1 al 7. Esto es porque en Chile el sistema de notas de ellos es del 1 al 7, donde el 4 es como el 7 de nosotros, ¿verdad? Entonces el 7 equivale a un 10, el 4 a un 7, y digamos que el 1 sería un 4, pero todas las notas para abajo, ¿no? Eso es. Y así todos los ítems, ¿verdad? Esta es la de base de América Latina buses. Estas son algunas preguntas. Se preguntó un poco diferente. Acceso al transporte público, al transporte, facilidad en llegar a los puntos de acceso y circular en estaciones y terminales. Y aquí vemos que es del 1 al 5, ¿verdad? Y ahí están todos los demás. Entonces ahí la gente los contesta. Ok, ¿cómo se analizan los datos? Bueno, entonces, si yo tengo varios ítems de estos aquí, eso se hace con todas las preguntas, se hace un análisis estadístico mediante un PCA, análisis de componentes principales, y estadísticamente se obtienen cuáles ítems están correlacionados unos con otros. Obviamente uno construye el cuestionario y lo trata de hacer para que algunos sean parecidos y genere una variable latente. Pero básicamente cada una de estas representa una variable latente, que es un constructo psicológico que está medido con algunos ítems, ¿verdad? Eso es el sistema de ecuaciones estructurales, o SEM. Esto es muy rico porque permite medir esas variables latentes con diferentes indicadores. Se hace como una ponderación, o sea, pondera como 4 ítems para uno, por darte un ejemplo, y esto permite quitarle el error de si yo lo mido solo con uno, ¿verdad? Porque si yo lo mido solo con uno, puede ser que tenga un error, ¿verdad? Entonces, el SEM permite ecuaciones simultáneas, covarianza, se hace con covarianza estructural y se pueden tener variables endógenas y exógenas con error, ¿verdad? Entonces, una variable latente puede tener una relación entre dos variables. Por ejemplo, esta variable se puede relacionar con esta y esta con esta. O sea, no tiene que ser solo una regresión lineal. Ok, para complicar un poquito más, luego tenemos los modelos SEM-MIMIC.
los modelos en Mimic es que yo tengo mi variable latente medida con los diferentes ítems, pero además yo le hago como una ecuación de regresión con las características de la persona, de su viaje, etcétera, para ver cómo afectan la medición de esa variable. Entonces, eso lo que hace es que se condiciona esa variable latente con los rasgos sociodemográficos de la persona y se tienen los índices de ajuste, ¿verdad? El Zen Mimic se puede hacer usando las notas del 1 al 7, como les dije, numéricas, o se puede hacer con un Probit ordinal, que ya es un modelo más complejo, que lo que hace es que utiliza como una métrica de una normal estandarizada y hace los umbrales de cada nota. Esto es más correcto, porque las personas tienen diferentes niveles, o sea, no es lo mismo un 4 o un 5 para diferentes personas. Eso es una técnica con el Zen Mimic. Después, multigrupo lo que me permite es, en un mismo modelo, tener coeficientes diferentes para dos poblaciones, ¿verdad? Eso es. Entonces tengo subpoblación con variables categóricas. Yo separo hombres, mujeres, qué sé yo, ¿verdad? Así. Y además, con estos modelos SEM no lineal y mixturas finitas, yo podría tener modelos no lineales. Entonces, eso también se hizo en el artículo 7 y en el artículo 4 para poder tener relaciones no lineales. Ustedes vieron en las gráficas que les presenté de los atributos y de marketing que pueden tener relaciones no lineales, ¿verdad? Entonces es importante tomar eso en consideración. Ok, este es un modelo ya, digamos, del artículo 1. Entonces, básicamente aquí, para explicarles rápido, estos son atributos en la línea bus y esta es la satisfacción con la línea bus y esta es la satisfacción global. Entonces, de la línea bus voy a la satisfacción global. Y estos son atributos del sistema. Entonces, estos van para acá. Entonces, ustedes pueden ver que yo tengo ecuaciones simultáneas. Estos son todas las variables Mimic, que son las características del servicio de esa persona. El operador, el año, el estrato sociodemográfico, la edad, el horario, el tipo de día, la frecuencia de uso, todo eso. Entonces, esto es un modelo que yo lo hice con todas las bases de datos de Santiago en un solo modelo. Entonces, el modelo que termina es muy rico. Ok, entonces, en esa encuesta, la de Santiago Buses, ¿cuáles fueron los resultados más interesantes? Primero, para la satisfacción con el recorrido, que es esto, se encontró que lo más importante es la frecuencia del tiempo espera, la satisfacción con la frecuencia del tiempo espera. Entonces, esto es muy relevante para política pública. Y después de eso, lo más relevante es confiabilidad, seguridad. Confiabilidad que el bus pare y la seguridad en los paraderos. Entonces, eso es importante. Después, para la satisfacción global, el recorrido, eso es intuitivo. Si mi recorrido estoy satisfecho, entonces voy a estar satisfecho globalmente. Y accesorios del sistema, que son los usuarios, el metro y la información. Y después, transparencia y cortesía de los conductores. Importante. Luego, lo más importante, lo más relevante aquí es el tiempo espera percibido, que les dije, que se les preguntaba, es una variable que castiga negativamente todas las variables latentes. Entonces, esta variable es súper importante. ¿Por qué? Porque me está castigando mucho la satisfacción. Y yo hice ahí una matemática rápida con esto y se determinó que el tiempo espera es 10 veces más relevante que el tiempo de viaje, ¿verdad? Entonces, nuevamente, esto es importante para política pública. Ok. Ahora, nada más les voy a hacer una breve reseña de los resultados de las demás, porque tampoco los voy a cansar mucho. Básicamente, en el de Milán Trenes, encontramos que los incidentes críticos son muy significativos y castigan todos los atributos. Entonces, eso es muy relevante. Luego, la confiabilidad, nuevamente, es el atributo más relevante. Para Madrid Metro, nuevamente encontramos que los incidentes críticos castigan negativamente y las variables funcionales o operativas son las más relevantes. Se hizo diferentes modelos multigrupo para horas del día, frecuencia y edades que eran distintos. Después, para el de Maslow, que era el de las bases de datos de buses, encontramos que la jerarquía da fundamento en 3 de las 4 ciudades. En una de las ciudades de Brasil fue que hubo una confusión ahí con la palabra protección y seguridad, pero al final
si no fuera por eso, hubiera dado bien. Entonces, inclusive dentro de una ciudad en Santiago y en Ciudad de México, encontramos que había entre los diferentes grupos, se cumplía la jerarquía. Entonces, eso es muy importante. O sea, la gente, a menos de que esté satisfecha en confiabilidad, no va a tener mayor relevancia a las demás, ¿verdad? Entonces, usted primero tiene que cumplir confiabilidad y así. Ese es el resultado más importante. Después, en la reforma de buses de Barcelona, el efecto adicional de la gente que utilizaba los corredores estos nuevos de alta frecuencia daba un efecto de valor agregado. Entonces, los usuarios que iban en esos corredores tenían una satisfacción aún más que no se explicaba por el resto del modelo, ¿verdad? Entonces, eso lo que nos está indicando es que esta reforma brinda una satisfacción plus o agregada sobre la movilidad, accesibilidad, ¿verdad? Que tiene como una satisfacción mayor en ese aspecto. Entonces, eso fue muy relevante. Después, para el diseño experimental, bueno, aquí está este dibujo que es un poco complicado, pero básicamente es todos los atributos me llegan a la satisfacción general y también a el tema de elevación, que es validar, que se les preguntó al revés, ¿verdad? Y también de lealtad. Entonces, ¿qué fue lo principal? Lo principal es que la confiabilidad sigue siendo el elemento más relevante, pero no solo eso, que la confiabilidad también es importante cuando un usuario está insatisfecho con la confiabilidad, tiende a evadir más, ¿verdad? Eso es lo que dice aquí. Y el evasor también está satisfecho con el comportamiento evasor de otros. Entonces, eso fue un resultado muy interesante, porque no era directamente satisfacción con validar, sino que era confiabilidad, ¿verdad? Reliability, confiabilidad con validar. Ese fue el resultado más contundente, ¿verdad? Entonces, la satisfacción global no predice la evasión. Si yo mejoro la confiabilidad, voy a mejorar que baje menos gente evadiendo y también más gente usando el servicio y más gente satisfecha, ¿verdad? Entonces ese fue ese resultado, que es muy interesante. Ok, bueno, entonces llegamos a las conclusiones de la tesis. Básicamente logramos captar la heterogeneidad, logramos hacer distintos modelos de subpoblaciones. La técnica Probit ordinal permitió obtener mejores resultados y lo que queda pendiente un poco es hacer modelos no lineales, ¿verdad? Un poco más, o sea, con más detalle. Se evidencia que la jerarquía de Maslow es plausible, es el resultado más contundente de la principal resultado, ¿verdad? Los incidentes críticos son importantes atenderlos porque dan insatisfacción, ¿verdad? Y logramos extraer el efecto de la reforma. Además, los modelos de satisfacción mejoran cuando incluimos variables operativas. Ese tal vez me lo salté, pero básicamente cuando los modelos incorporamos las variables operativas, mejoraron los índices de ajuste. Y después obtuvimos un perfil del comportamiento del usuario evasor y determinamos que el evasor está insatisfecho con la confiabilidad y además está satisfecho con los evasores, ¿verdad? Las contribuciones ya, digamos, la síntesis, logramos hacer un enfoque metodológico innovador y flexible que logramos demostrar que lo podemos aplicar en diferentes ciudades y mejora resultados previos, especialmente los que no toman en cuenta la heterogeneidad. La contribución teórica también, muy importante, se fundamentan los modelos y se generaliza el orden de prioridad. Esto es muy importante porque con esa pirámide de plano ya uno sabe que usted tiene que atender la confiabilidad antes de poder ir atendiendo otras cosas, ¿verdad? Luego, en política pública, logramos determinar 7 aplicaciones específicas y se contribuye a la literatura en cada una de ellas. Entonces, todas las cosas, incidentes críticos, reforma, incluir variables operativas, el tema de la evasión, ¿verdad? O sea, esto nos da como una herramienta general
que es flexible, es innovadora y se puede utilizar en otros países, en otras ciudades, ¿verdad? Con estas encuestas de satisfacción. Estos son los artículos científicos que cuando estaba puliendo la presentación, antes habían 3 que no estaban publicados, ahora ya están publicados todos. Y además hay unos que los están citando bastante, ¿verdad? Entonces significa que ya en 2 años ya tiene un impacto importante, ¿verdad? Esta investigación. Luego, la investigación futura. Les comenté que les quería presentar un poquito de cómo vemos esto ahora aquí en Costa Rica, ¿verdad? Investigación futura, bueno. Incluir incidentes críticos en las encuestas de satisfacción, probar modelos no lineales, ya lo comentamos. Se muestra que la jerarquía de modelos es verificable y se formula un enfoque, está bien. La operacionalización permite testear en los otros sistemas de transporte público, esto lo podemos aplicar aquí en Costa Rica. Y una pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cómo se come todo esto aquí en Costa Rica y cómo impacta la satisfacción con el transporte público en la calidad de vida del costarricense, ¿verdad? Entonces, esas son las preguntas que yo me he estado planteando luego de mi regreso, ¿verdad? Costa Rica. Y en esto, entonces, yo ya he dirigido 3 proyectos de grabación en este tema específico, de Andrea Zúñiga, Ignacio Ávila y Fernando Monge, que él está terminando. Entonces, básicamente, Ignacio utilizó unos datos que se habían diseñado en una encuesta en la UCR con Henry Hernández y otros compañeros de la NAME. Después, Andrea hizo un modelo nuevo, hizo una nueva encuesta y preguntó cosas de calidad de vida. Ahorita vamos a ver el modelo para que lo vean. Entonces, la pregunta es, bueno, tenemos la satisfacción con el transporte público, pero ¿cómo esto afecta positiva o negativamente la calidad de vida? Esa es la principal hipótesis. Después Fernando lo está haciendo ahora, pero hizo una encuesta incluyendo los otros modos de transporte, o sea, bicicleta, auto, caminata. Entonces, todo esto, la de Andrea y la de Fernando, se hizo haciendo unas encuestas a los estudiantes universitarios, ¿verdad? Ya recientemente se publicó el artículo científico con la tesis de Andrea, ya la está publicado en la revista de Infraestructura Vial. Y lo que sigue sería aplicar esta encuesta, la de Andrea, bueno, la de Fernando, haciendo ahí lo mejor de cada uno y aplicarla a nivel de la gran área metropolitana, pero yendo al campo a hacer las encuestas, no por medio de Internet, que es la manera que se utilizó, ¿verdad? Porque es la manera más económica. La idea es ir al campo y hacer las encuestas, porque hay gente que no puede contestar en las encuestas en Internet o no las contesta. Entonces, ese es el paso que sigue. Este es el modelo de Andrea. Entonces, básicamente, Andrea modeló esto, satisfacción con el transporte público. Igual tenemos todos los atributos ahí, pero no se presentan en esta imagen, nada más para que sea más entendible. Pero esto aquí me afecta la calidad de vida, ¿verdad? Y aquí hay algunas preguntas de otros aspectos de calidad de vida, pareja, amistades, familiar. Y lo que vemos es que el coeficiente es 0.091. Entonces, impacta positivamente. O sea, si estoy satisfecho con el transporte público, voy a tener un impacto positivo en la calidad de vida. Este es el modelo del artículo y la tesis de Andrea. Eso sería. Creo que tardé 39 minutos, entonces espero que no los haya aburrido. Y no sé si ya empezamos con las preguntas, Carol, pero muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias al ingeniero Jaime Allen por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Ya veo que hay varias por acá. La primera es de Rosemary Plancer. Dice, ¿por qué no se considera la tarifa? ¿Por qué no se considera la tarifa? Sí, bueno, esa es una excelente pregunta. La tarifa se considera. Yo revisé 6 encuestas y en algunas preguntaban la satisfacción con la tarifa. Entonces, si nos vamos a la teoría de marketing, está la satisfacción, pero hay otra cosa que es value, ¿verdad? Value. En inglés value, valor. Entonces,
vea, por ejemplo, cuando uno va qué sé yo, estoy pensando en Booking o algo así, uno le preguntan, ¿estás satisfecho? Y después, ¿cuál es el valor? Usted pregunta, son dos cosas. Entonces, el valor uno lo relaciona es como, ¿qué tanto me da conforme a lo que pagué? ¿Verdad? Entonces, es esa relación. Entonces, cuando usted pregunta por la tarifa, ¿está satisfecho con la tarifa? La gente está internamente respondiendo a esa pregunta, el valor, ¿verdad? Entonces, no es que no se tomó en cuenta, sí se tomó en cuenta, pero esa pregunta de valor se incorporaba en la de satisfacción, ¿verdad? En las encuestas que estaba. Entonces, por ejemplo, en la de O, si no, nada más se eliminaba porque es otro aspecto. O sea, eso me impactaría la satisfacción, ¿ya? Pero, o sea, no es erróneo no incluirla, sino las preguntas que yo me hacía es de los atributos del servicio, cuáles impactan la satisfacción. Entonces, el valor va a ser algo que va a depender de la tarifa. ¿Ves? Entonces, por eso es que no sale ahí. Ok. La siguiente consulta es de don José Madrigal. ¿Qué tanto peso tuvo en su investigación la tarifa del servicio en la medición de la satisfacción del servicio? Es la misma pregunta. Sí, bueno, vamos a ver. El tema con la tarifa es que, bueno, es más, se los voy a contestar de esta manera. En uno de los papers, en uno de los artículos, sí hicimos un pequeño análisis con respecto a ese. Fue el caso de Barcelona. ¿Por qué el caso de Barcelona? Porque como esa fue de 4 años, de hecho eso fue que me lo habían preguntado en 2019 en Costa Rica, cuando yo di la conferencia, me lo preguntó un señor y después yo me fui a mi colega y le dije, Jordi, vea, nos está preguntando por la tarifa, ¿hubo cambios en la tarifa? Entonces, hubo un cambio en 2014 que aumentó un poco la tarifa. ¿Qué pasó cuando aumenta la tarifa? Yo les pregunto a la audiencia, ¿qué creen que pasa si aumenta la tarifa? De ahí disminuye la satisfacción. ¿Por qué? Porque yo, ceteris paribus, ¿verdad? En términos econométricos, estoy recibiendo lo mismo, pero pagando más, ¿verdad? Entonces, ahí es el tema del valor. Entonces, yo tengo que responder satisfacción y valor. Satisfacción igual, pero valor me baja. Entonces, ese general va a bajar, ¿verdad? Entonces, en ese caso, les puedo comentar lo siguiente. Si mi memoria no me falla, el tiquete de 10 viajes en Barcelona en los años que se mantuvo era 9.45 euros y en 2014 subió a 10. Entonces, justamente ese año, después de correr todos nuestros modelos, nosotros tuvimos una disminución. Entonces, bueno, claro, hay muchas cosas que pasan de un año a otro, pero digamos, cuando sacamos la variable de año, daba significativa negativa para el 2014. Entonces, ¿cómo se come todo esto que yo les acabo de decir? Esta ensalada es, si usted aumenta la tarifa en cierto momento, la gente va a estar menos satisfecha inmediatamente, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Así es como funciona. Porque van a estar recibiendo el mismo servicio por un mayor precio. Eso es. Y no fue que yo me di eso, no era una de mis preguntas de investigación, pero cuando me hicieron esta consulta aquí, lo logramos demostrar que en Barcelona en el 2014 se daba ese caso, porque ese año subió y después volvió a bajar en el 2015. Espero haber contestado bien esa pregunta. La siguiente pregunta también es de don José Madrigal. De 1 a 7, ¿cómo calificaría el actual modelo de calidad de servicio que se aplica en Costa Rica a los servicios modalidad buses? De 1 a 7, ¿cómo calificaría el actual modelo de calidad de servicio que se aplica en Costa Rica a los servicios modalidad buses? O sea, que yo lo califique. Eso es. No, creo que no puedo contestar esa pregunta, José. Tal vez no, vamos a ver, no conozco el documento, lo tengo, no
lo he estudiado a fondo como para decirte que si está de 1 a 7. Entonces le pondría, no sé, no responde. Pero lo puedo estudiar y te puedo dar mis comentarios la próxima semana si quieres. Bueno, la siguiente. La siguiente es de don Daniel Román. Para el índice de satisfacción, ¿se considera o cómo se considera la infraestructura y congestionamiento vial? ¿Cómo se podría tropicalizar a Costa Rica por las diferencias en las vías nacionales? Muchas gracias. Bueno, no, y también quería decir muchas gracias a José por las preguntas, muy buenas. Muy buena pregunta también esta. Vamos a ver. De hecho, esto en algún momento yo también lo discutí un poco con mi colega Henry. O sea, lo que nosotros necesitamos es información, ¿verdad? Nosotros necesitamos tener la información de las variables operativas, de las diferentes líneas, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros podemos medir cómo afecta la congestión, ¿verdad? ¿Cómo? Porque vamos a poder ver, bueno, frecuencias o las frecuencias, menos vehículos, los intervalos entre cada vehículo son más grandes. Entonces, si nosotros tenemos eso y además hacemos las encuestas de satisfacción, nosotros podríamos correlacionarlo, ¿verdad? Esto fue justamente lo que se hizo, lo que yo hice, bueno, con mis profes, con la base de datos de Metro, ¿verdad? Nosotros obtuvimos los indicadores de frecuencia hasta hacinamiento, velocidad y frecuencia, y ahí se determinó que entre mayor velocidad, más satisfacción, y entre mayor frecuencia, más satisfacción. Entonces, esa es la manera de hacerlo. Entonces, ahora sí, vayámonos a Costa Rica. Nosotros necesitamos tener usuarios que utilicen la mayoría en congestión y otros que no la utilicen tanto en congestión. Entonces van a ser en diferentes horas. Entonces, si tenemos esos datos, nosotros podemos asignarle ciertos parámetros de servicio al usuario y podemos hacer los modelos estos digamos, este modelo MIMIC para ver cómo impacta, ¿verdad? Si impacta negativamente y cuánto impacta, ¿verdad? Ahora, eso es una manera de hacerlo. La otra manera es como lo hicimos con la variable, con la base de datos de Santiago, que se les preguntaba al usuario específicamente cuál es su tiempo de espera y cuál es su tiempo de viaje. Entonces, aunque sea una medida subjetiva, correlaciona con la verdad, ¿verdad? Y ustedes vieron con los resultados que el tiempo de espera, o sea, las personas que ponían el tiempo de espera muy alto eran las que estaban menos satisfechas, ¿verdad? Entonces, hay dos maneras de hacerlo, con las variables reales y también preguntándole a los usuarios. Eso sería esa pregunta. Gracias. La siguiente consulta es de don Sebastián Morales. Mi consulta es si el modelo propuesto logra aplicarse satisfaciendo los peldaños de la pirámide de Maslow dentro de una regresión lineal múltiple que simule el confort de los usuarios en picos y valles haciendo uso de interconexiones de ramales en la GAM. Muy bien, estoy leyéndola aquí porque ya la encontré. Aplicarse satisfacción de la pirámide de Maslow dentro de una regresión lineal múltiple que simule el confort de los usuarios en picos y valles haciendo uso de interconexiones de ramales en la GAM. Sí, exactamente. O sea, es un poco a la pregunta anterior de Román. O sea, nosotros necesitamos tener muchos usuarios en diferentes condiciones, ¿verdad? O sea, que utilicen mayoritariamente servicios en valles o picos, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a poder determinar, porque si los logramos clasificar diferente en Santiago, en esas bases de datos con Ciudad de México, también se clasificaban en horarios. Entonces, los usuarios que usaban el servicio en valle ya tenían satisfecho eso, entonces estaban mucho más satisfechos y le daban más peso a las cuestiones hedónicas, ¿verdad? Al tema de customer service y comodidad, por ejemplo, en Ciudad de México. Entonces, eso es lo que habría que hacer. O sea, para pensar en esa pregunta que estás planteando, lo que tenemos que hacer es lograr hacer el cuestionario y ponerlo en diferentes horas, en diferentes tipos de servicios y ver cómo responde la gente, ¿verdad?
Entonces ahí vamos a poder, aplicando diferentes modelos, si la satisfacción global la explica más la base, que sería confiabilidad o esto, o otros elementos como comodidad y otros, ¿verdad? Eso sería esa respuesta. Por acá tenemos un comentario de don Carlos Contreras. Dice, creo que lo pertinente de intentar analizar concomitantemente la tarifa es la relación del triángulo económico cantidad, calidad, precio, para efectos de decidir política pública de subsidios o de analizar elasticidades, precio, calidad, satisfacción, que no necesariamente son evidentes, pues implican características socioeconómicas y de cautividad del usuario respecto al modo. Sí, bueno, el comentario, que veo que es un comentario y no es una pregunta, pero tal vez voy a comentar al respecto. O sea, por supuesto, ¿verdad? Vamos a ver, partamos que en mucha de la literatura de transporte, modelos de elección, ¿verdad? Si una persona se va por auto o por bus, que esa es como la pregunta, se pone mucho lo de la tarifa y se divide entre la tarifa, ¿verdad? Lo que pasa es que hay comportamientos no lineales, ¿verdad? Y bueno, como lo dice ahí don Carlos, o sea, el tema es que hay personas que ya están dispuestas a pagar mucho más por ir más rápido, más cómodos, ¿verdad? En cambio, hay usuarios que no lo pueden pagar. Entonces, no es tan fácil, o sea, y las relaciones no van a ser lineales, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de este triángulo cantidad, calidad, precio, y estamos hablando de la población costarricense, ahí sí estamos pensando, bueno, es que el tema del transporte público es que si usted hace que el transporte público sea bueno, atractivo, que satisface a la gente, más gente lo va a utilizar, que hasta cambiaría el auto por ir al transporte público, ¿verdad? Eso es un aspecto importante, ¿verdad? Entonces, lo de cautividad, en Santiago lo tratamos de medir, impacta un poco la gente que está cautiva al sistema de transporte público tiende a tener menos satisfacción. Entonces sí se preguntó, tal vez voy a... Ay, pero no, ¿por qué? Un segundo. Ahí lo ven, sí. Sí, es correcto. Ok. Aquí nosotros le preguntamos que si tenían alternativas. Entonces, más o menos les preguntábamos eso. Entonces, sí, me acuerdo muy bien el resultado es que entre mayor cautividad, menos satisfacción, ¿verdad? Entonces, eso es un tema importante. Tal vez eso, para no hablar mucho más o no sé si hay otras preguntas. ¿Tenemos más preguntas? Una de don Daniel Román, yo me imagino que era con referencia a la anterior de él también. Dice, los datos se analizaron separado por las tarifas, por las horas pico, AM, mediodía, PM, y entre estas horas pico. Sí, muy buena pregunta. Sí se analizó. Específicamente en las bases de datos de América Latina, que teníamos Ciudad de México y Santiago, se tenía bien estipulado cuando se hacía la encuesta. Bueno, en México tiene una hora pico diferente que en Chile, pero sí se logró determinar, ¿verdad? Entonces, en términos generales, la gente que viajaba en la hora pico está menos satisfecha, ¿verdad? Y de hecho es interesante porque en la otra base de datos, ¿verdad? La de Metro, muchos de los usuarios como de estrato socioeconómico más alto en Santiago viajan en la hora no paye, ¿verdad? Y tienen alta satisfacción, ¿verdad? Entonces ahí entra un poco lo de cautividad, porque no solo es la cautividad del modo de transporte, sino del horario, ¿verdad? Entonces, cuando tenés un horario más flexible, viajas en la hora que te conviene. Bueno, lo digo personalmente, yo que viví en Santiago 4 años, yo viajaba en metro y yo llegaba a mi oficina a las 11 de la mañana, a las 10:30. ¿Por qué? Porque era la hora valle. La hora pico allá era como de 5 de la mañana a 9:30. Entonces yo tenía esa flexibilidad y como estudiante de doctorado, ¿verdad? Obviamente que no todo el mundo tiene esa ventaja, pero es que sí se ponía bastante pesado el metro cuando había
hora pico. Otra consulta también de don Daniel Román. Estos análisis de satisfacción, valor, pueden incorporarse a ecuación para el cálculo de las tarifas, pero desde el punto de vista del transportista. Sí, claro, sí, sí. De hecho, o sea, vamos a ver, bueno, es evidente que me han preguntado sobre la tarifa y todo, pero por supuesto que se puede incorporar la tarifa. O sea, es que lo que pasa es que para estos sistemas como el de Barcelona y el de Santiago es una sola tarifa. O sea, ni siquiera, o sea, usted no puede analizar si no hay variabilidad, ¿verdad? Entonces, usted analiza con lo que hay, ¿verdad? Entonces, si no hay variabilidad en la tarifa, es imposible para mí incorporarla. Nada más quería como recapitular eso. En Barcelona lo logramos porque hubo un cambio de tarifa un año. Por supuesto. Ahora, el ejercicio que le correspondería ¿cómo se llama? Al operador, ¿verdad? O al administrador es hacer un análisis. Para eso, sí hay que hacer tal vez unos modelos diferentes donde yo logre poner algunos conceptos de satisfacción, pero sí se tiene que poner escenarios de elección donde usted ponga tarifas diferentes, ¿verdad? Ahora, yo tengo, digamos, mis reservas con eso, porque no son escenarios reales, ¿verdad? O sea, la gente va a decir, ok, sí, pago menos, pago más, pero al final de cuentas, lo que marca ya el comportamiento de la gente es lo que está en la realidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si queremos irnos al caso de Costa Rica, es cuánta gente se está bajando de los buses. ¿La tarifa está muy alta o es que el servicio no es suficientemente satisfactorio, ¿verdad? O sea, ahí habría que ponerse a pensar. Tal vez estoy respondiendo un poco filosóficamente la pregunta, ¿verdad? Pero vamos a ver, pensándolo en una persona que puede pagar un taxi o ir en su propio vehículo, necesitaría tener un servicio muy bueno, ¿verdad? Para elegir irse por el transporte público, ¿verdad? Entonces, aquí ya estamos hablando de tener un sistema de transporte público que sea satisfactorio para la mayor parte de la población. Entonces, básicamente, sí, el operador podría hacer esos escenarios, pero tendría que ser escenarios hipotéticos donde varíe la tarifa y se le presenten a usuarios, ¿verdad? Utilizando la base, la tarifa que hay actualmente y más 5%, más 10% y así, digamos. Esa sería la respuesta. Creo que esas eran todas las consultas que teníamos por acá. Aquí hay una. Creo que hay una. ¿O no? Sebastián. Ah, sí, Sebastián Morales en el chat. Ok, ¿qué peso de incidencia se determinó en accesibilidad de usuarios al servicio brindado en cuanto a desplazamiento más cercano en relación con la frecuencia del servicio? Eso es muy buena pregunta. De hecho, cuando estaba repasando la presentación anterior, la del 2019, me preguntaron eso mismo. Bueno, parecido. O sea, el tema de la accesibilidad es que varía mucho de ciudad en ciudad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay un estudio de Cantabria, la Universidad de Cantabria, que en Cantabria el administrador de transporte público tiene como política que haya un paradero cada 300 metros, así cuadrado. Entonces, todo el mundo tiene cubierta esa accesibilidad porque máximo tiene que caminar 300 metros. Entonces, es imposible ahí medirlo, es como lo mismo con la tarifa. Lo que pasa es que ya está cubierto ahí, ¿verdad? Entonces, para poder medirlo, tendrías que utilizar algún parámetro. Entonces, lo mismo que contesté eso, te lo contesto ahora. Usted tiene que preguntarles cuánto camina usted. Eso es lo que hay que preguntarles. En tiempo, ¿cuánto camina? ¿Verdad? Entonces, si usted les pregunta eso, ahí usted ya va a lograr ver cuánto le pesa el tiempo de caminata a la satisfacción, ¿verdad? Eso. Después dice el desplazamiento más cercano en relación con la frecuencia del servicio. Entonces ahí estás hablando de que tengo que caminar, que si tuviera que caminar un poco más por un servicio más frecuente, ¿verdad? Entonces habría que medir las dos cosas, ¿verdad? Entonces digamos, en este modelo que te estoy diciendo hipotético, que les pregunto cuánto tiene que caminar, también se les pregunta cuál es la frecuencia. Y entonces, cuando usted hace el modelo con todas las personas, ahí logra determinar qué tanto impacta la frecuencia o el tiempo de caminata.
Esa sería la respuesta. Carol, creo que esta no la hemos visto, ¿verdad? La que está Sí, arriba. la de don Manuel Leitón. Ajá. Ajá. Sí, estos modelos propuestos en este análisis, ¿cómo pueden ayudar a los empresarios para que se logren mejores indicadores de satisfacción por parte del usuario? Sí, eso es excelente pregunta. Es como, ya es una pregunta que me gusta más, no, mentira, estoy vacilando. No, es que lo de la tarifa sí es complicado. Eso, digamos que no es parte del análisis que yo hago, ¿verdad? En el análisis que yo hago y que el operador trate de hacer lo mejor posible para satisfacerlo, o sea, obvio. Pero vamos a ver, el modelo que yo estoy obteniendo con la jerarquía de Maslow es, uno tiene que tratar de cumplir la confiabilidad del servicio lo más que se pueda. Bueno, a mí me preguntaron por congestión, eso es un problema, ¿verdad? Para eso es mejor tener carriles exclusivos, donde el bus vaya solo, que no haya congestión de los vehículos privados. Esa es una manera para tener mayor confiabilidad en el servicio. Y las otras cosas es de sí, ir mejorando poco a poco lo que impacta más la satisfacción. Entonces, en términos generales, la confiabilidad es el elemento más importante. Entonces, a eso es algo que hay que invertir más para que el servicio sea más confiable y que la gente esté más satisfecha. Esa sería la respuesta. Tenemos otra de don Daniel Román. Estos estudios, podrían permitir realizar un análisis de rutas, sea para eliminar o ampliar rutas. Esa es una buena pregunta. O sea, no necesariamente con los análisis que yo hice se puede determinar eso, ¿verdad? Pero vamos a ver, lo que habría que ver es la demanda de cada ruta, ¿verdad? O sea, entonces ahí hay que incorporar cuánta gente está utilizando cada ruta, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, tal vez voy a ir pensando en esa pregunta. En el caso de Barcelona, como ellos iban poniendo los corredores de líneas de buses exclusivas y de alta frecuencia, si uno iba viendo año a año cómo iban cambiando, tal vez podría ver eso, ¿verdad? Porque ellos tienen los datos de cuánta gente se monta en las rutas, tienen la satisfacción, cuánto aumentó la satisfacción cuando pusieron esa ruta y las otras. Entonces, más bien, ahí lo que podría verse es año con año ver cómo varía eso y decidir si ponen una ruta nueva o no con respecto a la satisfacción que se determinó, ¿verdad? Ahora, les digo eso porque es que la nueva charcha bus de Barcelona se diseñó y ellos dijeron, hay que irlas haciendo así año con año, porque usted no puede cambiar el sistema de un solo, ¿verdad? Entonces, por ahí es que se respondería esa pregunta, pero usted tiene que tener la información de las rutas, la cantidad de gente que viaja en cada ruta y la satisfacción año con año y también cuando yo modifico y agrego esa nueva ruta de alta frecuencia, ¿verdad? Y de alta velocidad. Bueno, esas eran las consultas que teníamos por acá. Queremos darle las gracias por la participación de todas las personas que se conectaron el día de hoy. Y ahora el ingeniero José Antonio Vives va a dar unas palabras de cierre. Antes de que don José inicie, voy a pasarles una pequeña encuesta para que por favor, mientras tanto, la vayan llenando antes de salirse de la aplicación y así poder evaluar la charla de esta noche. Muchas gracias, Carol. Igualmente al ingeniero Jaime Allen Monge por la presentación del día de hoy y ante las diferentes consultas planteadas evidencian que el tema es importante abordar, que el tema tiene que ponerse en la mesa, que tenemos que tratarlo más y agradecemos a todas aquellas personas que participaron de manera activa el día de hoy y los invitamos de igual manera a participar en nuestro próximo evento que será en el mes de septiembre, que es denominado Gestión Ambiental en Proyectos Viales con la ingeniera Marcela Suazasi Vargas, que ese día será el 8 de septiembre a partir de las 6 de la tarde también, y quedan todos y todas cordialmente invitados. Siempre agradecer que nos estén contactando por medio del Colegio de Ingenieros Civiles. En la página de Civiles pueden evidenciar todas estas actividades. Y también ya después de que terminemos el día de hoy, tendremos esta grabación en los medios tecnológicos del colegio. Muchísimas gracias al ingeniero José Antonio Vives, gracias al ingeniero Jaime Allen por la excelente conferencia
y a todos ustedes por conectarse el día de hoy. Tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Buenas noches.